Siempre que se va a negociar, tiene que poner esa gracia y hay que recrear, tiene que usar esos elementos, especialmente que están en el momento, y usarlo para el bien del propósito que se tiene. Entendiendo que el término recrear aquí no es de recreación de divertirse ni de descansar, sino de crear, de hacer. Eso, ahí es que viene la creatividad. Y el hacer, el buscar, como decías tú, en tu propia danza, en ese estilo particular, hacer algo novedoso de elementos ya existentes. Fíjate que las parejas venimos todos de un sistema donde las cosas se hacían de una manera particular, pero que como se hacía en mi casa, no era como se hacía en su casa. Ahora nosotros venimos aquí con elementos y tenemos que fusionar esos elementos o tomar de ellos para recrear un nuevo estilo, para hacer un nuevo estilo que responda a la solución práctica de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes, de nuestros conflictos y de nuestras necesidades. Y para afrontar las debilidades, exacto. Por eso es que se habla de arte, que no es solo ciencia, porque ciencia es conocimiento. Y tú puedes decir, bueno, negociar es un conocimiento, pero sí, ¿un conocimiento de qué? ¿De paradigmas establecidos por otros? No, es que cada pareja en este contexto tiene que recrear sus propios paradigmas. Pues tiene que ver entonces con lo que es una aplicación particular entre cada una de las parejas. Muchas veces nosotros cometemos el error de querer solucionar situaciones como otra persona lo solucionó. Entonces no cuadra, tú dices, pero ¿por qué? Y haciendo una comparación con el tema tal vez de una pintura, si yo lo quiero pintar tal cual, por más que quiera, no voy a hacer efectivo. Entonces a veces tomamos herramientas y elementos de decir, pero mira, a fulanita, a mi amiga, a mi hermana, a mi madre, tal vez le dio resultado de esta manera. Y si quiero traspolar eso a mi relación, no somos efectivos. Y ahorita Fernando decía que justamente nuestro norte en Keeping es darte los principios, no método. Porque tal vez a Veris le soluciona y le responde y le es efectivo utilizar ABC, pero tal vez a mí, en mi contexto con Fernando, el C debe ir primero que el A. Al final, y queremos leer lo que dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo?
al final, ¿qué es lo que queremos como pareja? ¿Qué queremos como matrimonio? Poder llegar a ese acuerdo y a partir de ese acuerdo poder caminar juntos en esta travesía de lo que es el matrimonio. Y el acuerdo implica también, Beris y Raúl, el acuerdo no es que tú te vas a poner de acuerdo para nada más para que yo me sienta cómodo, sino para que nosotros nos sentamos cómodos. Excelente. Y de eso se trata el negociar. El negociar es llegar a un acuerdo. Es una actividad de, en base a un acuerdo, lograr un fin o unos propósitos. Entonces, como tú decías, no es para yo lograr lo que yo quiero, sino para que juntos nosotros logremos lo que queremos o lo que necesitamos o solucionemos alguna situación. Entonces se trata de estar de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo, no vamos a llegar a ningún lugar. Eso es así. Y como decíamos, no podrán andar No juntos. se puede, es que no se manera, puede, no hay manera de hacerlo. Inclusive, Beri, cuando una pareja se pone de acuerdo en un tema y están de acuerdo ambos, es muy probable que otras personas no lo vean, oye, pero lo vean como malo, ¿no? Pero es el acuerdo que mi esposa... Yo me acuerdo que una vez, mi esposa y yo iba a entrar en una maestría que ella hizo y ella tenía que salir, creo que 3 o 4 noches. Y la gente que nos conocía, ¿y por qué tu mujer no está aquí? No, es que ella y yo tenemos acuerdo, yo me preparaba mi propia cena, pero lo mantuve y no fue algo que ella lo tomó unilateralmente, sino que fue fruto de una negociación de ella y yo. Y es el principio más atacado. Y yo quiero que usted tome en cuenta esto. El principio de la unidad y del acuerdo es el más atacado en las vidas de las parejas. Si tú te pones de acuerdo con tu pareja acerca de un asunto y lo comunicas como tú comunicaste en esa ocasión, muchas veces entonces te van a hacer un poquito de burla. Pero tú estás esto, pero tú aquello, ¿verdad? Como dicen comúnmente, le ponen peyorativos. Entonces, fíjate que tenemos que estar bien definidos y bien claros en los acuerdos que tomamos y bien afirmados para nosotros no claudicar ante las expectativas de terceros que quieren venir a argumentar alrededor de nuestros acuerdos. El acuerdo no anula. Al contrario, el acuerdo enriquece. El acuerdo no anula ni mi identidad, ni mi personalidad, ni mis anhelos. Lo que hace es que enriquece nuestra relación. Porque al fin y al cabo, nosotros decidimos no ser solteros. Nosotros decidimos ser un matrimonio. Decidimos ser pareja. Nosotros soñamos con compartir nuestra vida juntos y llegar a la vejez juntos, con lograr cosas. Entonces, nosotros renunciamos a la soltería. Yo no quiero vivir como soltera. Yo quiero mi pareja y vivir en acuerdo con él. Así que todo el que esté en contra del acuerdo entre nosotros dos, pues simple y llanamente va a tomar su lugar, pero nosotros debemos seguir y velar por el cumplimiento de esos acuerdos. Y evidentemente, o sea, no debe de ser otro el que establezca la regla de juego en tu casa y en su relación. Deben de ser ustedes. Muchos van a querer presentar sus planes, sus proyectos, su forma, su manera, pero eso, como tú decías ahorita, eso no funciona en el caso de ustedes. Y muchas veces hay personas que lo que quieren imponerte son mis fracasos. Sí, eso es lo grande. Eso es lo grande. Eso es así, que la mayoría, mi esposa siempre dice que la mayoría de gente ve las personas de acuerdo a su lente y su experiencia. La cosmovisión mía me va a permitir yo ver algo entre ustedes dos y digo, pero mamá, pero mira qué mal se ve eso. Pero no es que sea mal, está bien para ustedes, pero está mal como yo lo veo. Así es. Entonces eso influye y eso trae una crisis en el acuerdo a largo plazo. Porque que se modifica. Oye, mi amor, tú sabes que yo no me siento cómodo. No es que tú te sientes cómodo, tú tenías comodidad en ese acuerdo mucho tiempo, pero alguien comenzó a opinar en ti y ya el acuerdo tuyo tú lo ves diferente, porque no lo ves de acuerdo al acuerdo que ya hicieron, dicho sea de paso. Vamos a remontarnos a la experiencia de Adán y Eva. Ellos estaban de acuerdo en obedecer lo que Dios les había mandado, pero escuchar un tercero que no estaba dentro del acuerdo, comenzó a poner a oídos de la mujer un argumento diferente que la cautivó
Y entonces eso vino a permear en la relación y a influenciar. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien escuchamos. Escuchar ministerios como esto siempre van a favorecer tu acuerdo, pero ponerte a escuchar otras cosas, tienes que tener cuidado, ser selectivos, debemos ser selectivos a quienes le prestamos el oído. Wow, así excelente ejemplo. Si vamos a estar con el público, había que dar un aplauso aquí por eso. ¿Verdad que sí? Excelente. Qué bueno. Maravilloso. Bueno, definitivamente. Al final es entender esa parte, que como es un arte, y me fascina porque cuando hablamos del arte de negociar en la relación matrimonial, y haciendo la comparación con lo que hablábamos ahorita del cuadro, es un cuadro que vamos a pintar entre los dos. Es un cuadro que va a tener una obra final, pero que yo tengo una parte, Fernando tiene otra parte, y juntos vamos a hacer nuestra mejor versión. Y para ello entonces necesitamos obligatoriamente entrar en cuál es entonces el lenguaje que yo debo utilizar, porque todo esto, y a lo largo de esta noche vamos a ver diferentes aspectos en la parte de negociación. ¿Cuál es el lenguaje de la negociación? Y antes de entrar en ese segundo subtema, queremos que ustedes nos acompañen a ver este drama que prepararon los muchachos. Antes de, mi amor, tú sabes que ahora que me llegó algo a la mente. Ese es mi esposo, ¿verdad? Antes de esto, Dime. siempre me acuerdo que yo tenía una percepción cuando nos casamos. Yo tenía una percepción en mi mente desde chiquito y me hice una ilusión que casarse era yo estar en pantaloncillo en la casa y caer atrás todo el tiempo. Y que la nevera siempre se llenaba sola y vine con muchas cosas, o sea, tenía muchas percepciones que cuando uno se topa con el matrimonio es la que uno debe, mi amor. Oye, esta es mi realidad, o sea, mi mentalidad, como decía Beri, soltero, hay que modificarla porque no va a funcionar, no funciona, o sea, lo que yo traigo se convierte en el obstáculo para nosotros poder negociar. Obstáculo, pero desde un punto de vista puede ser obstáculo, pero yo también considero que lo podemos ver como herramientas. Ahorita los pastores decían, con los elementos que yo traigo yo voy a solucionar, o sea, a veces dependiendo de cómo tú lo veas, puede ser obstáculo dependiendo de cómo tú lo visualices, pero la idea es, con lo que yo tengo, déjame yo aprender a negociar. Correcto. O sea, que más que negativo, si lo vemos del lado positivo, entonces sí podemos adquirir. En el caso de ustedes, ¿cuál fue al inicio uno de los acuerdos que más les costó? Vamos a ver. Se están riendo porque tienen mucho en mente. Sí. Bueno, yo puedo contar que mi esposo viene de una familia muy hospitalaria, donde siempre a la hora del almuerzo guardaban un plato para el caminante. Siempre había comida. En mi casa siempre había mucha comida y todo eso, pero la hospitalidad, como era más restringida, un poquito más cerrada a las familias. Sí, teníamos primos, tías viviendo con nosotros, cosas así. Pero no era como esa cultura de que todo el caminante que pasara podía comer en mi casa. ¿Qué pasa? Cuando nos casamos, en mi casa éramos muy selectivos y si teníamos visitas nos esmerábamos en preparar cosas muy bonitas y particulares para celebrar. Y entonces Raúl está acostumbrado a tú andas por ahí, tú no has comido, camina para mi casa. Él fue a un evento, recuerdo, de Juventud para Cristo en aquel entonces, y había un hermano de Santo Domingo que terminó el evento y se quedó como en el aire, y él le dijo, ¿y usted para dónde va? Usted, no, pues camina para mi casa. Apenas estábamos como 2 meses de casado, y entonces, ¿qué pasó? Que ese día en mi casa el menú no estaba muy bueno. Entonces yo hice un locrio de arenque. Dicho sea de paso, me quedó con poco color. Y los plátanos amarillos no estaban muy amarillos y eran como tablitas. Tuve esos plátanos amarillos. La ensalada bastante escasa. Pero como éramos Raúl y yo lo hice a confianza. Cuando Raúl llega y me sorprende con este invitado, yo no encontraba qué hacer. A mí se me mudó el rostro. Yo comencé a llorar. Me fui a la habitación, lloraba, en la cocina lloraba, porque yo sentía que esa no era la comida digna de una persona que visitaba mi casa. Y sobre todo, tú sabes que la juventud y la inexperiencia y la inmadurez me hacía pensar que me iban a juzgar por esa comida. Y yo era la esposa de Raúl y yo me sentí tan mal. Y eso fue un enojo con él, que la comida a mí no me pasaba. Y además que los plátanos estaban bastante duros. Y yo tenía una vergüenza y un dolor. Tuvimos que renegociar esa parte. Nos costó mucho, nos costó tiempo, nos costó un proceso.
eso, porque él tenía que desaprender la cultura de llevar a quien él quisiera. Entonces en ese tiempo no teníamos móviles, no teníamos celulares, estoy hablando de para avisar, 34 años atrás. Wow. Entonces no había manera de avisar, y él siendo pastor, su perfil era ser hospitalario. Yo no era pastora todavía. Sí, el Espíritu Santo todavía conmigo no había trabajado eso. Yo no era pastora aún. Entonces él era hospitalario, yo era muy restringida con mi espacio. Nos costó negociar, nos costó comenzar a buscar salidas factibles de cómo prepararnos. Yo opté por siempre hacer un menú en mi casa o algo que fuera, siempre fui creativa en la comida. A partir de ahí no me daba el permiso, hasta que llegaron los celulares y los teléfonos, no me daba el permiso de hacer algo bajo perfil. Todos los días yo preparaba, porque yo decía por si acaso. Y eso me ayudó bastante. Y él se esforzó en comunicarme en la medida de lo posible cuando alguien venía. Y cuando alguien llegaba sin saber, pues entonces yo lloraba, me duré mucho tiempo que eso me daba. Lloraba y lloraba. Las dos cosas, para yo solucionar mis tensiones, pero después me fui sanando de esa timidez. Pero mira, es esto que tú decías, Fernando. Cuando uno se casa, generalmente no tiene una formación. Gracias al Señor por gente como ustedes, por Keeping, por iglesias que están haciendo ya algo más formal para aconsejar a los jóvenes cuando se casan. Los jóvenes ya tienen acceso a mucha información. Este programa estará en línea disponible y otros jóvenes lo verán. En nuestro caso, no tuvimos esa oportunidad. Y era más fuerte esa realidad que tú decías ahorita, que uno viene al matrimonio y tú traes tu esquema. Y, por ejemplo, ¿en qué caso, qué esquema yo traje? El de mi casa, el de mi familia, lo que yo conocía, lo que había visto, que aparecía cualquier persona, llegaba de paracaídas, no tenía que anunciarse, ahí llegaba. Y entonces yo estaba repitiendo esa misma situación. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que eso pudo haber desencadenado hasta una separación. Ahora, la bendición de Dios, que en su infinita misericordia nos permitió entrar en un acuerdo de cómo manejar esta situación. Después de ese momento, yo luchaba por hacerle llegar la información de que iba con alguien. No era que lo dejaba del todo, pero por lo menos mandarle a decir. Fue modificando. Y esta es una parte que creo que las parejas que estén viviendo esos momentos o jóvenes que se están por casar puedan tener en cuenta que deben de entender que ya no estoy solo. Tú pasas a ser un hombre o una mujer casado. Así es. Eso es así. Es un asunto de dos. Y siempre hemos aprendido que hay tres pilares fuertes en el matrimonio para que sea duradero. Es negociar, que es lo que estamos tratando, ceder y delegar. O sea, en este contexto, yo me acuerdo que mi esposa y yo cuando nos casamos, yo soy una persona que no me gusta salir y ella le gusta. Mi esposa es de la gente que si ustedes la llaman, yo quiero ir al aeropuerto, ¿tú quieres conmigo? Vamos, se va. O sea, ella en extremo le gusta salir. Entonces yo soy reservado. Entonces, mi amor, y entonces ahora, al principio eso causó mucha fricción porque a ella le gusta salir y a mí me gusta estar. Mi papá, él es como los osos. Mi papá no sale ni matado. Así soy yo. Yo salgo, soy obligado. Pero mi esposa no. ¿Pero qué hicimos? Ella tuvo que aprender en negociando a no salir tanto y yo tuve que aprender a salir un poco. O sea, porque esa es la danza. O sea, ese principio se va a usar y es como, y la idea del negociar en el matrimonio es como las olas. Hoy viene una parte, mañana va a tener que negociar en otra cosa. Y vivir reajustando, haciendo ajustes. Incluso hay temporadas que el acuerdo hay que remodificarlo. Exactamente, porque quizás en un momento llegamos y
hicimos acuerdo, pero eso ha pasado años y especialmente lo que ya tenemos sobre los 30, 34 años casados, hay cosas que quizás hicimos un acuerdo y necesitamos revisarlo porque estamos vivos. O sea, no puede ser, esto fue lo que decidimos. Bueno, pero ya ha pasado. Si eso era lo que teníamos y estaba vigente, sí debemos respetarlo. Excelente. Pero podemos sentarnos otra vez a renegociar sobre un asunto. Te llamo ahora que llegó Ra. Okay. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? No quieras tú saber la fila que hice, mi amor, y traigo un hambre que me como un toro. Ay, Jesús, pero no te preocupes. Ya yo puse la funda allí, solamente falta lavar esos productos, pero yo quiero comer de una vez porque tengo demasiada hambre. Pues ¿Qué me mira, hiciste, mi amor? Dime. Te guardé una sorpresa. Ajá, ¿y qué me hiciste? Te hice una receta que me dio mami. Eso sí que me pasé la mañana entera picando vegetales para esmerarme. Pero yo siento que no huele a nada en Espérate, esta casa. te hice unas tallotas a la Maciel. Otra cosa. Entonces, en la comunicación de la negociación hay que clarificar. No es bueno el elemento sorpresa. Una cosa es que tú quieras darle una sorpresita un día como un detalle, pero en la negociación se necesita clarificar. Es decir, entonces, porque en medio de los momentos estresantes y llenos de tensiones, no puede pasar eso. Tú preguntar, el otro recibir una llamada, sentir que no me prestaste atención, pero yo te lo dije, pero eso no fue lo que yo escuché. Entonces, debe de ser en un momento en el que nos detengamos y en el que clarifiquemos aún los acuerdos que tomamos.